quiero invitarle a que me acompañen a Hechos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando lo encuentra, dice un fuerte amén. Hechos 2, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú estás aquí. Padre, pedimos que tú hables a cada uno de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo, que está en este lugar, nos siga llenando, siga hablando a nuestras vidas, siga haciendo esa obra maravillosa, esa obra buena que ha iniciado. Ayúdanos. Reconocemos que necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos. Reconocemos que necesitamos de tu ayuda y de tu intervención en nuestras vidas. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. El libro de Hechos es un libro importante, una de las cartas o uno de los escritos importantes dentro del Nuevo Testamento. Uno de los papeles que juega el libro de Hechos es que nosotros conozcamos cómo inició la iglesia. Porque conocemos los evangelios, hemos visto o encontramos en los evangelios la obra de Jesús, cómo fue anunciado, cómo viene a cumplir a la tierra esa promesa de que iba a venir, cómo vive, cómo muere, cómo resucita. Y cuando la iglesia primitiva, la primera iglesia ya había conocido el mensaje de Jesús, lo siguiente que encontraban eran las cartas de Pablo. Ellos tenían los evangelios y las cartas de Pablo. Así que cuando llega el libro de Hechos comienza a contarles cómo nace o cómo inicia este movimiento que para ellos era conocido como la iglesia. Hechos comienza a contarles a ellos y los que estaban o a los que les llegaba este mensaje, no solo conocieran eso, sino conocieran esos primeros 30 años de la iglesia. Cómo fue desarrollándose, qué pasó, sus personajes principales. Pero sobre todo nos cuenta sobre un personaje que resalta sobre todos los demás en este libro, el Espíritu Santo. De hecho, podemos encontrar más de 50 menciones acerca del Espíritu Santo y de cómo fue actuando a lo largo de todo este escrito. Lucas tomó el tiempo de narrarnos o mostrarnos en primera persona muchos de estos acontecimientos que él vivió, sobre todo cuando estuvo acompañando a Pablo en los diferentes lugares en los que se encontraban. También nos cuenta otros sucesos que tuvo que investigar porque no estuvo allí como un testigo ocular, pero nos mantiene al tanto de todo eso que fue sucediendo. Hechos nos cuenta cómo aquellos que vieron cara a Jesús, como aquellos que escucharon sus mensajes, como aquellos que probablemente se alimentaron con los panes y peces que él multiplicó, fueron desarrollándose y fueron viviendo lo que conocemos como la iglesia. Hechos tiene promesas importantes, porque muchas veces nos concentramos en el Espíritu Santo, pero nos olvidamos que cuando Jesús asciende, los ángeles dicen: a este mismo que ustedes están viendo irse, ustedes lo van a ver. Nos hace la importante promesa del retorno de nuestro Salvador. Denle un fuerte aplauso porque él viene otra vez. Cuando vemos este capítulo 2 de Hechos, entonces vamos viendo cómo entonces la promesa del Espíritu Santo comienza a cumplirse dentro de la iglesia. Por eso en estos minutos quiero hablarles sobre este tema que he titulado Llenos del Espíritu Santo. Hoy estamos
celebrando o recordando la importancia de las misiones. Y no solo para las misiones, sino para nuestra vida diaria, ser llenos del Espíritu Santo es sumamente importante. Porque cuando Jesús dice, o nos muestran en el capítulo 1, que Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos necesitaban el Espíritu Santo para ser testigos, precisamente comienza a partir del capítulo 2 a mostrarnos cómo esto va sucediendo o cómo se va cumpliendo. Es que precisamente cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando eres lleno del Espíritu Santo, hablas las maravillas de Dios. Como les mencionaba, este capítulo 2 nos narra cómo los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y también continúa hablándonos del asombro que provoca este momento. Si usted está en su casa y de repente a medianoche comienzan los vecinos con una fiesta escandalosa, usted sabe que usted no va a dormir. Ahora, este cuadro o este momento está sucediendo cerca de las 9 de la mañana, nos lo dice en la versión NTV. Cuando las personas comienzan a escuchar un bullicio, comienzan a escuchar, o comienza a mencionar algunas nacionalidades de las personas que estaban allí. Nos habla de pardos, medos, elamitas, de los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Y lo maravilloso para estas personas era que ellos escuchaban el mensaje de Jesús en su idioma natal. Yo hablo español y de hecho escribiendo me cuesta poner tildes. Yo solo me sé la tilde del dictongo. Io, tilde. Inglés, hello, good morning, goodbye, God bless you, lo básico. Estas personas estaban oyendo en la lengua que nacieron hablar del mensaje de ese Jesús que ellos ya habían escuchado, que había nacido, que murió y que había resucitado, pero lo estaban escuchando. O sea, lo interesante era que ellos podían escucharlo en la lengua en la que nacieron. Ellos probablemente hablaban griego, que era el idioma común, pero aparte no estaban escuchándolo en griego, en el griego común todo el mundo, lo estaban escuchando en su lengua materna. Es como que yo esté en Rusia y alguien comienza a hablar en español, las maravillas de Jesús, pero ellos hablan ruso, pero yo soy de Panamá y estoy escuchando en español. Algo así era lo que estaba pasando en ese momento. Las diferentes personas podían oír en su lengua este mensaje. NTV dice, y todos oímos a la gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. El mensaje de Jesús, y Jesús ya era conocido luego de su partida. Ya la gente había escuchado el mensaje, lo habían visto, y sus discípulos continuaban con esta labor. Pero dentro de todo lo que estaba pasando, cuando viene el Espíritu Santo, ya no solo lo escuchaban en griego, sino que estaban escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua. Pedro, al ver el asombro de la gente y al ver que algunos decían, no, estos están borrachos, Pedro tiene que levantarse y decir, son las 9 de la mañana. Esto no es borrachera, esto es algo diferente. Y comienza su primer discurso o su primer mensaje lleno del Espíritu Santo y arranca citando a Joel para que la gente entienda lo que ustedes están experimentando, lo que están viendo. Ustedes pueden oír el mensaje de Jesús en su propio idioma precisamente porque Joel anunció que esto ocurriría y ustedes están viendo hoy el inicio del cumplimiento de esta promesa. Luego de mencionar esto, comienza entonces a compartirles o a recordarles las maravillas de Jesús. Desde el versículo 22, él dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ustedes habían escuchado de él, ustedes lo vieron, ustedes tal vez estuvieron o experimentaron algunas de sus maravillas. Tal vez algunos de ustedes vieron cuando él estaba clavado en la cruz. Tal vez a algunos se le apareció en el camino luego de haber resucitado. Ustedes conocen y saben que este Jesús vivió. Pedro continúa su mensaje hablando de David y cómo David habla en profecía diciendo es que ese Jesús va a ser levantado, es que la muerte no va a poder con él y él va a resucitar. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, definitivamente nuestro Dios nos ayuda a que nosotros podamos hablar, a que podamos compartir las maravillas de nuestro Dios. Este discurso causó un efecto importante. ¿Cuál es el resultado de este discurso? Lo encontramos allí mismo desde el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Llenos del Espíritu Santo, nosotros hablamos las maravillas de nuestro Dios. Y vemos cómo el Espíritu Santo, que es el que hace la obra en cada una de las personas, produce ese efecto para que haya conversión. Enfoquémonos en la parte que nos corresponde, en hablar el mensaje, en compartirle a otros el mensaje, y dejemos que sea el Espíritu Santo el que convenza, el que transforme a esa persona y que sea Él el que trabaje. Porque a veces nos queremos convertir en Espíritu Santo 2 y en vez de predicar queremos convencer. Pero nuestro llamado no es al convencimiento, nuestro llamado es a la predicación, al compartir el mensaje de Jesús. Hechos 4 nos da nos recuerda nuevamente de la importancia del Espíritu Santo y cómo nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos las maravillas de Dios. Le leo solamente el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 3 nos cuenta cómo Pedro y Juan van al templo. Un hombre cojo de nacimiento es curado, y cómo entonces comienza una persecución, tantas cosas. Y luego el capítulo 4 viene la defensa de Pedro y Juan ante el concilio, precisamente por lo que acaba de suceder. Y Pedro y Juan hablan de tal forma que los del concilio, los maestros, los rabinos, reconocen: hey, esta gente no tiene la misma preparación que yo, no fue a la misma escuela rabínica que yo, pero habla de una forma impresionante. Ellos estuvieron con Jesús. Porque aún los rabinos, los maestros, ellos conocían el mensaje de Jesús. Porque es que el mensaje de Jesús y lo que Él hizo no era ajeno a nadie en la época. Tanto los que creían como los que no creían, todos algo habían escuchado de ese mensaje. Y ellos se dan cuenta, estos que no tienen estos estudios, también tienen algo diferente porque estuvieron con Él. Llenos del Espíritu Santo podemos hablar de las maravillas de Dios. Podemos repetir lo que muchos testigos vieron, los testigos oculares.
podemos contar lo que ellos oyeron de sus mensajes de aquel que nació, que vivió, que padeció en la cruz y resucitó, y que aún resucitado ellos volvieron a verlo y volvieron a escucharlo. Y ese es el mensaje que nosotros, llenos del Espíritu Santo, debemos seguir proclamando hoy. Que así como Él murió y resucitó y se fue, asimismo va a regresar pronto por su iglesia. Llenos del Espíritu Santo podemos hablar de las maravillas de Dios, porque la capacidad y la fortaleza para hacerlo viene de Él. Estos hombres decían que Pedro y Juan hablaban con osadía, que hablaban sin miedo, que hablaban de tal forma, con una capacidad, pero ellos no entendían que esa capacidad venía precisamente porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Aun cuando no estaban en condiciones de estudio a la par, el Espíritu Santo era más que suficiente para que ellos compartieran y que los demás se maravillaran de esto. Ahora, un paréntesis aquí, esto no significa que usted no va a estudiar. Estudie, capacítese y siga en esa capacitación para que usted entienda mejor la palabra y así mismo pueda compartirla. Pero el mensaje básico va a ser el mismo. Jesús nació, murió y resucitó y viene otra vez. Ese mensaje es el que debemos conocer y seguir transmitiendo. Llenos del Espíritu Santo, podemos desarrollar a plenitud la obra misionera, hablando de las maravillas de Dios, compartiendo ese mensaje. Pero tal vez usted no es llamado a las misiones, pero sí tiene casa. En su casa usted puede compartir y hablar de estas maravillas. En su trabajo usted puede ser ese misionero de su trabajo para que los demás conozcan y escuchen el mensaje. Sin importar dónde nos encontremos, llenos del Espíritu Santo, tenemos que hablar las maravillas de nuestro Dios. Pero no solo hablamos las maravillas de nuestro Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, practicas la generosidad. Porque la iglesia no solo compartía la palabra, compartía el mensaje. Ellos aprendieron a dar de lo que tenían. Dice el versículo 45, allí mismo en el capítulo 2. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Capítulo 4, desde el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos practicar la generosidad. Mi segundo nombre es Gilberto, no generoso, así que yo estoy luchando con la generosidad. Ahora, he entendido esto con los años. Cada quien es generoso dentro de la iglesia en un área específica. Y casi siempre en donde más está su corazón, allí o hacia esa área más se va a volcar su generosidad. Tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Así que yo desde muy joven aprendí a diezmar. Yo era de los que en la escuela sacaba todos los días mis 10 centavos de diezmo y al final de la semana sacaba mis 50 centavos o lo acumulaba 2 semanas y llevaba mi $1 de diezmo. Así que en esa parte yo estuve bastante cubierto. Pero ya cuando era ofrenda misionera, o ya cuando llegué a Jiré y comencé en este mundo de las misiones, la ofrenda misionera no se me hacía tan fácil, porque los 3 primeros meses daba sin problema mi ofrenda misionera, pero ya al cuarto y al quinto el pobre misionero se comió un cable por mi culpa. Y Edelis me contó una historia que me ayudó a desarrollar o a ir mejorando cómo daba mi ofrenda misionera. Ella me decía, cuando yo era niña, creo que me dijo, ella tenía un misionero y ella daba 25 centavos de ofrenda misionera. Y ella dice,
Esos 25 centavos equivalían a un plato de comida en donde estaba mi misionero. Así que yo ese día me volví a convertir y comencé a tratar de practicar la fidelidad con mi ofrenda misionera. Porque a veces pensamos, no, es muy poquito lo que yo estoy dando. Pero usted no sabe cuánto ese poquito que usted está dando significa en manos de ese misionero que está llevando la obra. Llenos del Espíritu Santo, practicamos la generosidad. Sabemos dar de lo que tenemos, reconociendo que Dios nos ha bendecido y que como Él nos ha bendecido, tenemos la capacidad de satisfacer las necesidades de otros. A veces pensamos, no, yo soy el más pobre. No, hermano, siempre hay uno más pobre que usted. Porque a veces pensamos, no, es que mi necesidad es la más dura. No, hermano, hay alguien que tiene una necesidad peor que la suya. Solo que como el Señor nos ha bendecido y nos ha dado tanto, no sabemos verlo. Así que olvídese que usted es el más pobre. Diga, Señor, lo que yo tengo en mis manos, yo creo que es más que suficiente. La viuda de Sarepta solo tenía un poquito de harina, un puñado de harina y un poquito de aceite. Y eso fue más que suficiente para alimentar al profeta y que ella y su hijo pudieran comer. 5 panes y 2 peces podía verse poco. Pero en manos de Jesús, 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000 hombres contados sin saber cuántas mujeres y niños. Si usted solo puede dar 25 centavos para la obra misionera, hágalo con fidelidad. Desarrolle la práctica y ya cuando usted tenga la práctica, usted va a ver cómo va a ir mejorando en la generosidad. Llenos del Espíritu Santo, practicamos la generosidad porque hay familias haciendo la obra misionera que necesitan nuestro apoyo económico para seguir hablando de las maravillas de Jesús, ya sea en el país en donde se encuentren, en la ciudad o en la etnia a donde Dios los llevó. Y ellos necesitan nuestro impulso para que puedan seguir compartiendo, hablando esas maravillas que Jesús hizo. Que la gente siga escuchando que Jesús nació, que Él vivió, que Él murió y resucitó por nosotros y que viene otra vez. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tercero, se fortalece la unidad. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Y en el 4:32, que lo leímos hace un momento, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Llenos del Espíritu Santo, se fortalece la unidad. Y así todos juntos podemos hablar las maravillas de Dios. No solo lo va a hacer el misionero en otra ciudad, lo vamos a hacer nosotros que estamos aquí. Lo vamos a hacer en nuestro trabajo, lo vamos a hacer en el lugar en el que nos encontramos. Porque cuando todos estamos fortaleciendo la unidad, nosotros vamos a tener esa fuerza que necesitamos para seguir compartiendo. Y el mensaje de Jesús se va a hacer más conocido de lo que era antes. La iglesia y esta iglesia primitiva tenía esta práctica del apoyo, del mi hermano necesita, yo tengo, aquí está. Y eso los unía, los ayudaba y permitía que los apóstoles pudieran concentrarse en el compartir el mensaje. Por eso no solo las necesidades estaban cubiertas, sino que la palabra seguía corriendo y las maravillas que Dios estaba haciendo con ellos podían seguir dándose. Porque habían logrado dividirse el trabajo de tal forma que algunos apoyaban dando mientras otros predicaban o se encargaban de la labor de la predicación. Llenos del Espíritu Santo se fortalece la unidad y como cuerpo de Cristo podemos apoyarnos mutuamente y exaltar el nombre de nuestro Dios. Porque van a ver que la iglesia es un cuerpo que está unido, un cuerpo que entiende cuál es su función dentro, valga la redundancia, del cuerpo. Yo solo tengo 2 manos y no sé qué haría con una tercera.
Así que cada uno de nosotros debe entender cuál es su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Porque cuando encontramos nuestro lugar, nosotros vamos a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y la máquina que es el cuerpo de Cristo va a trabajar en armonía y en unidad. Llenos del Espíritu Santo se fortalece la unidad, porque nosotros al estar llenos vamos a seguir guiando a otros para que otros también sean llenos del Espíritu Santo. No va a ser algo de nosotros exclusivo, porque esto no es un club social. Somos la iglesia, somos los que representamos a Cristo, y como hemos escuchado su mensaje, de aquellos que fueron testigos directos, de aquellos que experimentaron con vista, con sus oídos, con sus sentidos, ese mensaje de Jesús, y hemos creído eso que ellos nos contaron a través de los escritos, tenemos nosotros también que compartirlo con otros. Y por eso, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a guiar a que otros también se llenen con el Espíritu Santo y continúen con esta maravillosa labor. Esos que se van a ir convirtiendo y se van a ir llenando del Espíritu Santo van a repetir el ciclo. Van a hablar de las maravillas de Dios, van a practicar la generosidad y van a fortalecer la unidad para que entonces otros también se llenen con el Espíritu Santo, escuchen de Jesús y eso vuelvan a replicar el ciclo del mensaje de Jesús. Tenemos un desafío importante como iglesia: vivir llenos del Espíritu Santo. No solo es hoy hablé en lenguas o ya hoy lo recibí y gloria a Dios, aleluya, amén. Es una práctica diaria que debe desarrollarse en nuestras vidas. ¿Ya desarrollaste el hablar en lenguas? Continúa con el fruto del Espíritu Santo. Comienza a trabajar en el amor, que necesitamos amor en el cuerpo de Cristo. Necesitamos mansedumbre, dominio propio. Necesitamos que el fruto del Espíritu Santo se refleje en su iglesia. Ya yo dominé el fruto, bueno, camina los dones. Y camina en cada una de las áreas en donde tú te vas a ir llenando cada día de una nueva forma del Espíritu Santo para hacer con efectividad la labor a la que Dios te llamó. No importa dónde sea tu labor, para realizarla necesitamos cada uno de nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo hay que dar algunos pasos. Y el primer paso, el paso indispensable, entregarle o rendirle nuestra vida a Jesús. Quiero saber si esta noche hay alguien que nos está visitando, o alguien que ha venido pero aún no ha entregado su vida a Jesús. Alguien que aún no ha dado este paso de reconocer a Jesús como el Salvador de su vida. Si hay alguien que no lo ha hecho, por favor que lo haga levantando una de sus manos y hacemos una oración para entregarle la vida a Jesús. ¿Todos la hemos hecho? Bueno, quiero invitarlos a que se pongan en pie y hagamos esta oración con los que están en la transmisión o con los que más adelante van a ver este mensaje y también quieran o deseen rendirle su vida a Jesús. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros, porque nos has hablado. Y al escuchar tu palabra, entendemos que necesitamos de ti. Te pedimos perdón por mis pecados. Te pido que me limpies y que me ayudes. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero invitarte a que allí en pantalla va a aparecer un número, nos escribas, y también quiero invitarte a que a partir de hoy comiences a leer la Biblia. Leer la Biblia es hablar con Dios. Leer la Biblia, usa los evangelios, orar es hablar con Dios. Cuéntale a Él lo que está pasando en tu vida y dile que te ayude.
Quiero invitarte a que testifiques, a que lo que vas a ir aprendiendo con la palabra y lo que vas a escuchar o de esa conexión con la oración con nuestro Dios, le compartas a otros de sus maravillas. Y quiero invitarte a que te congregues, a que lo hagas con nosotros si estamos cerca de donde vives, o que busques una iglesia en donde se predique la sana doctrina y que allí tú vayas y busques del Señor. Y ahora, hermano, Oye, gracias por haber visitado el canal de Jiré en YouTube. Nos gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para saber cuándo estamos en vivo y cuándo publicamos nuevo contenido. Déjanos un comentario para saber desde dónde te conectas y también déjanos tu petición de oración. Si deseas aportar financieramente a esta casa, escanea el código QR que aparece en pantalla y así nos ayudarás a ganar más vidas alrededor del mundo para Jesús. Nos vemos pronto.